Trabajo colaborativo número 3. Ejercicio 33.23. ¿Cuál es la iluminación producida por una fuente de 200 candelas sobre una superficie colocada a 4 metros de distancia? Para resolver este problema debemos entender las fórmulas y para ello necesitamos un poco de teoría. La iluminación se puede definir como las radiaciones electromagnéticas percibidas como luz visible. En física, si la intensidad de la fuente aumenta, el flujo luminoso transmitido a cada unidad de área vecina a la fuente también aumenta. La iluminación E de una superficie A se define como el flujo luminoso F por unidad de área. Por lo tanto, tenemos que la iluminación va a ser igual al cociente del flujo luminoso sobre la unidad de área. Dentro de esta tenemos que tener varias notas a considerar. Cuando la unidad de área esté en unidades por metro cuadrado, se dice que tenemos lúmenes por metro cuadrado o luxes. Y cuando A está expresada en pies cuadrados, se denomina pie por candela. También una consideración importante que debemos de tener es que el uso de esta fórmula se usa comúnmente para calcular el flujo cuando A se conoce y F se calcula a partir de la intensidad medida. Para entender la relación entre intensidad e iluminación, consideremos una superficie A una distancia R de una fuente puntual de intensidad I y el ángulo sólido omega obtenido por la superficie de la fuente. Esto nos da como resultado la fórmula de omega igual a A sobre R cuadrado. O en el caso de que el ángulo sea diferente de 0, tenemos que omega va a ser igual a multiplicado al coseno de teta sobre R cuadrada. Al despejar el flujo luminoso F de la ecuación anterior obtenemos que el flujo luminoso va a ser igual a la intensidad multiplicada por el ángulo sólido y este va a ser igual a la intensidad multiplicada por el área por el coseno del ángulo sobre la distancia al cuadrado. Si expresamos la iluminación como una función de la intensidad, sustituyendo la ecuación, tenemos que la iluminación va a ser igual al flujo luminoso sobre el área y este va a ser igual a la intensidad multiplicada por el área multiplicado al coseno del ángulo sobre el área por la distancia al cuadrado. O bien también tenemos que la iluminación es igual a la intensidad por el coseno del ángulo sobre la distancia al cuadrado. En el caso de que el ángulo de superficie sea 0, tenemos que la iluminación va a ser igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado. Con esta última fórmula podemos resolver nuestro problema, donde E es para encontrar la iluminación. La iluminación se mide en luxes y un lux es igual a candela sobre metro cuadrado. Para encontrar la intensidad lo único que tenemos que hacer es hacer un simple despeje, el cual quedaría intensidad igual a iluminación por la distancia al cuadrado. La intensidad luminosa la podemos medir en candelas o en bujía decimal, lo que es igual a lux. En cuanto a la distancia, lo mismo, solo que necesitamos hacer un despeje. Después de hacerlo, la fórmula sería la siguiente. Distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la intensidad sobre el flujo luminoso. La distancia solo se mide en metros. Ahora, para dar la solución a nuestro problema, que sería cuál es la iluminación producida por una fuente de 200 candelas sobre una superficie colocada de 4 metros de distancia, utilizamos la fórmula de iluminación es igual a la intensidad sobre la distancia al cuadrado. Sustituyendo estos valores tenemos que los datos que tenemos son 200 candelas, la distancia es de 4 metros y el flujo luminoso va a ser igual a 200 candelas sobre 4 metros al cuadrado, lo cual nos daría como resultado 12.5 luxes o 12.5 candelas sobre metro cuadrado.